Les damos la bienvenida a este segundo encuentro sobre las jornadas de capacitación aportes para el sistema penal juvenil, organizado por el Poder Judicial de Santiago del Estero a través del Centro Único de Capacitación Dr. José Benjamín Gorostiaga para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, así como también la organización de la Universidad Católica de Santiago del Estero, donde se desarrollaron las actividades del día de ayer. Para esta jornada, actividades en esta mañana y por supuesto también recordamos de las actividades que se desarrollarán a partir de las 17 horas en este Salón de Usos Múltiples aquí en el Poder Judicial. Durante esta mañana, nuestro disertante, el doctor Eduardo José Ramón Yugdar, estará presentándonos el caso Mendoza versus Argentina y el principio del efecto útil en la realidad de la justicia juvenil de nuestro país. Para contarles sobre la trayectoria de quien se encuentra aquí en el estrado, doctor Eduardo José Ramón Yugdar, vicepresidente primero del excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, abogado recibido en la Universidad Católica de Santiago del Estero de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y Políticas de esa casa de estudios, certificado de altos estudios en justicia penal juvenil, interdisciplinaridad y justicia restaurativa por la Universidad de Ginebra, Suiza, especialista en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, magíster en magistratura y derecho judicial por la Universidad Austral de Buenos Aires, doctor honoris causa en derecho, título otorgado por su trayectoria profesional, su labor en el campo científico del conocimiento y por su rol como académico y jurista, otorgado por la Federación Iberoamericana de Abogados, docente universitario de grado y posgrado de academias de altos estudios de Argentina y de Latinoamérica, autor y coautor de distintas obras literarias. Durante esta mañana, para la presentación correspondiente de nuestro disertante, escucharemos a continuación al doctor Roberto Nicolás Rojas, integrante de la sala también de este Superior Tribunal de Justicia. ¿Qué tal? Buenos días a todos los presentes. A mí me toca el honor de presentar en este segundo día de la jornada al doctor Eduardo José Ramón Yugdar, quien, aparte de trabajar para él como su relator en la sala penal, es mi mentor, mi profesor. Es una persona dedicada mucho al estudio, a la enseñanza. Él constantemente nos recuerda lo que dijo Couture en su decálogo, en su primera regla, en la cual todos los abogados el derecho va evolucionando constantemente y todos los operadores judiciales debemos seguir con esa evolución, porque si no lo hacemos, cada día seremos menos abogados. El doctor Shugdar es un profesor preocupado en la constante capacitación de todos los operadores judiciales de la provincia, del país y de Latinoamérica, con sus incansables cursos y que de manera generosa nos brinda su conocimiento. Es una persona que está constantemente preocupada en el debido control de constitucionalidad y convencionalidad, para el respeto de todos esos derechos fundamentales y constitucionales y derechos humanos de las personas, que hacen a la dignidad de la persona. Constantemente nos recalca, nos inculca esas actividades. El doctor Shugdar es una persona que constantemente tiene en cuenta a esos sectores vulnerables y más a lo que se refiere a los niños, niñas y adolescentes, en que busca el respeto a todo y la aplicación de lo estándar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las reglas de Beijing, la Convención sobre los Derechos de Niños nos ha aplicado esos estándares
mínimos que hay que aplicar cuando un niño está tanto como víctima como un infractor a la ley penal. Vemos que el doctor Shukdar, en cuanto a la dignidad humana, realiza unos estudios constantes, unos estudios permanentes y una aplicación a todo lo que trabajamos como él, una obligación de aplicación de esos paradigmas nuevos que nos trata. Él va a hablar hoy sobre el caso Mendoza, ese caso que condenó a la Argentina por la aplicación, mala aplicación de la ley penal juvenil, condenando a menores a la pena, a la condena de perpetua, que no es por la provincia de Mendoza, sino casualmente es en la provincia de Mendoza, pero es por el menor que se encontraba condenado. En ese fallo, la Corte Interamericana que condenó a la Argentina instó a que la Argentina y todos los operadores judiciales tengamos esa capacitación en el tema penal juvenil. Y el doctor Hoy Shukdar va a hablar sobre si se aplicó hasta de hace 10 años que salió esa sentencia, esas directivas de la Corte Internacional que nos rige. Es por ello que en este momento, bueno, no vinieron a escucharme a mí, vinieron a escuchar al profesor Shukdar y le cedo la palabra, doctor, con mucho gusto. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por toda la presencia de ustedes en este salón y quienes están virtualmente. Mi cordial saludo. Y bueno, el doctor Rojas, le agradezco por algo es mi relator y seguramente ha querido hablar bien de mí, no era de menos. Pero la idea de estas formaciones es porque justamente estamos en este momento, en este lugar, en esta provincia, y a donde llegamos con nuestra voz, cumpliendo con una garantía de no repetición. ¿Qué es una garantía de no repetición? Es una de las condenas que establece un tribunal internacional, sobre todo de protección de derechos humanos, cuando en un litigio contencioso, es decir, donde hay una petición de demanda contra el país por no haber cumplido con estándares mínimos que tienen los países que cumplir al suscribir un pacto o tratado internacional, es condenado con responsabilidad internacional y entre una serie de puntos de condena que impone al país condenado, impone el de garantías de no repetición, que implica que no debería volver un caso similar al que acaba de juzgar y que determina que hay violación a principios de protección que tienen esos tratados, nuevamente, que el país se cuide en el futuro de incurrir en esa nueva reiteración de una violación que puede generar una nueva responsabilidad internacional. Lamentablemente, la Argentina tenía muy buenas relaciones y diálogos con el sistema interamericano. En los últimos tiempos se ha venido como en un tsunami las condenas contra el país, quizás por la morosidad que sí hay que reconocer que tiene el mismo sistema internacional, pero también porque poco se ha reparado en esas garantías de no repetición. Y lo triste es que muchas de las condenas nuevas que están llegando al país involucran a niños, niñas y adolescentes como sujetos que han sido avasallados sus derechos, su interés superior y también a todo el marco de su familia. Y no solamente en cuestiones penales, como el caso Mendoza, que vamos a entrar a analizarlo más en profundidad, sino hace pocos días ha salido una nueva sentencia
que está dentro del marco de lo que vamos a hablar hoy, que condena a la República Argentina por violarse derechos de niños y niñas, pero también es significativo, a pesar que esto no ha salido en ningún medio, ni en noticieros, no, la Corte Interamericana dijo que se violó los derechos de 3 generaciones de una familia: la abuela, la niña madre y el bebé que había nacido, en una cuestión que no es penal, en una cuestión que se le quitó el derecho a criar el hijo a esta niña pobre y a esa abuela también. Y a ese niño se lo privó de tener su ámbito familiar fuera de un marco legal. La Corte llegó a establecer estándares en esta sentencia notificada el mes pasado, en donde dice que prácticamente implicó una cuestión similar a lo que eran la supresión de identidad en el tiempo más negro de la historia argentina, que fue durante la dictadura cívico-militar, cuando a las personas que eran desaparecidas y eran embarazadas, tenían sus hijos en cautiverio y se los quitaba y se los entregaba adulterando su identidad, que hoy, gracias al esfuerzo de las abuelas de Plaza de Mayo, muchos de ellos han recuperado su identidad, pero muchos quedaron sin recuperar. Pero lo grave de esto es que esto no está en un entorno de un Estado en donde no rige la Constitución Nacional como un gobierno de facto. Esto se está dando en el marco de un Estado democrático, donde tendría que regir un verdadero Estado no de derecho legal solamente, sino de derecho constitucional. Y la Corte vuelve a insistir en algo que refirió Rojas recién, que agradece los esfuerzos que menciona el Estado argentino al contestar esa demanda que se planteaba ante la Corte Interamericana. También es consciente de los programas de capacitación en derechos de niños, niñas y adolescentes en todas las variantes, pero dice, evidentemente, pese a todos los programas que me ha expuesto, estos son insuficientes para que se sigan haciendo este tipo de acciones que violan no solamente el derecho internacional, sino la propia norma interna del país, referido a la Constitución y a las normas infraconstitucionales en los procedimientos. Claro, en Mendoza dijo exactamente lo mismo, pero hace 10 años atrás. Formen a los operadores jurídicos, administrativos, a los jueces, a los fiscales, formen también a dependientes interdisciplinarios, porque en estas cuestiones rige el principio de especialidad. Y el que no lo quiere entender no puede operar en cuestiones de niños, niñas y adolescentes. Está expresamente establecido en el artículo 40 del Pacto de San José de Costa Rica. Y saben que en esas garantías de no repetición y en esas obligaciones de cumplir la sentencia, todavía estamos en falta en el caso Mendoza, que fue notificado en el año 2013. Han pasado 10 años. 10 años donde si va en las sentencias de supervisión que hace la Corte Interamericana como para ir controlando si se cumple o no las pautas de condena establecidas, se han ido cumpliendo parcialmente. Y dice que lo que más se ha cumplido es que han bajado sensiblemente los casos en donde se han aplicado sanciones desproporcionadas a menores de 18 años, al menos en el ámbito jurisdiccional.
Pero en el ámbito legislativo estamos muy en falta, dice la Corte Interamericana en la última sentencia de supervisión del año 2022. Porque sabemos que a nivel nacional nos rige una ley de minoridad que fue dictada durante la última dictadura militar. El gobierno democrático lo único que hizo fue parchar esa ley. Esa ley que ya la interpeló la Corte Interamericana en el fallo Mendoza de 2013, que vamos a hablar, es Mendoza y otros, porque no solamente los actores era uno solo, eran varios, sino que da a entender que lo único de bueno que tuvo esa ley fue cuando se estableció que la edad mínima de inimputabilidad era 16 años. Ayer en una brillante clase que nos dio Mari Veloz, quien tengo que decir que también fue mi maestra porque fui cursante de una especialización en Suiza que ella era profesora, para que veamos la trascendencia y la importancia que tiene en el mundo Mari Veloz, y que ayer la hemos tenido aquí, en donde nos explicaba las cuestiones de lo que son las exigencias dentro del marco internacional, dentro de lo que son los estándares, y que el país ha aceptado voluntariamente respetarlos, y las inconsistencias que se tienen respecto al cumplimiento efectivo. Por eso en esta charla que voy a dar hoy hablaba del efecto útil. ¿Y qué quiere decir efecto útil en el derecho internacional? Incluso también en el derecho interno. Si hablamos de efecto útil de la ley, es que esa ley no sea letra muerta, que esa ley efectivamente sea aplicada y se cumpla conforme el mandato que trae intrínseco como norma autoritativa, que todos debemos respetar, y especialmente los operadores jurídicos. Cuando hablamos de un efecto útil del derecho internacional, es la base esencial para que tenga sentido el derecho internacional como el derecho internacional de los derechos humanos. Si no tiene efecto útil, no sirve para nada. Sirve para comentarlo académicamente, dar clases, que existe un pacto, pero que no tiene ningún tipo de utilidad práctica en la aplicabilidad, en la eficacia que esas normas deben tener. El efecto útil es un principio esencial que valida el derecho internacional. Si no, todo es hipocresía, que existe, pero lo ignoro. Y a veces también en la vorágine, y me sumo, yo nunca me excluyo, el primero que me critico siempre es a mí, en la vorágine no pensamos en qué manera darle efecto útil a estas cuestiones delicadas. Lo primero que nos preguntamos, algo que también se planteó ayer en la charla de Mari Veloz, el delito que comete un menor de 18 años, que se considera que todavía es niño conforme a la Convención Internacional, ¿automáticamente lo convierte en adulto? Es la pregunta que tenemos que hacernos para ver si tiene utilidad un tratado. Porque muchas veces no tenemos que reconocer que jóvenes que están en edad de inimputabilidad, pero todavía son menores de edad, pueden cometer delitos graves y gravísimos. Pero también hay que entender que debe haber proporcionalidad, que esa estimación de 18 años que dan los tratados, que dan las leyes nacionales, no son antojadizas. Tienen un soporte científico que está basado en cuestiones que hacen a los ámbitos de la psicología,
a los ámbitos de la sociología, a los ámbitos de la antropología social, a los ámbitos de la neurociencia, que confirma también estas cuestiones que trata sobre lo que es el desarrollo cognitivo que tenemos en el transcurso cronológico los seres humanos. Y si no, preguntémonos cuál es la etimología de la palabra adolescente. Es adolecer, algo les falta. Y cuando hablamos de adolescente es que le falta madurez. Y se entiende que esa madurez se alcanza cuando se llega a la edad adulta, es decir, después de los 18 años. Obviamente que ese proceso cognitivo es progresivo. En Suiza nos tenían toda la hora hablando del Instituto Jean Piaget, porque Jean Piaget fue el profesor más emblemático de la Universidad de Ginebra. Y nos llevaban a aplicar estas cuestiones del desarrollo cronológico del conocimiento según las edades. Obviamente las teorías de Piaget ya llevan muchos años, algunas han sido cuestionadas, pero muchas de ellas, sobre todo lo que es los desarrollos en la esfera del cerebro, lo confirma la neurociencia. Ya con el aparato de la inteligencia artificial y todos los avances que va teniendo ese ámbito científico. Entonces, se determina que todos los factores que nos pueden reprimir a no cometer infracciones, más allá de la comprensión de lo que es una acción ilícita o no, los frenos inhibitorios son los que más demoran en desarrollarse en los seres humanos. Por eso se entiende que hasta los 18 años un sujeto puede comprender la acción, pero no tiene en las áreas pertinentes cerebrales la fuerza de reprimirse para cometerlo. Por eso se dice que también de a poquito se les va el reconocimiento de derechos civiles a aquellos que son menores de 18 años por la inexperiencia, por la falta de formación en el ámbito biopsicosocial. Y ese es lo que se pauta en 18 años. Pero autores como Pierre Bourdieu, prestigioso sociólogo que fue muy respetado, argelino francés, en la segunda centuria del siglo pasado, un poco decía que desde la mirada sociológica, dar distinciones etarias eran cuestiones discriminatorias de etiquetación. Y esto ha llevado también a hacer un replanteo a los organismos multilaterales internacionales de protección de derechos humanos y de protección de las cuestiones de niñez y adolescencia, en que si realmente se tiene que terminar a los 18 años de aplicar un proceso especial. Y un poco, ayer al final, lo que estuvieron fue la pregunta que yo le hice a la profesora Mari, porque dicen que también puede ser aplicado a más, y hablan de un más que puede llegar hasta los 21 años en cuestión penales, porque los desarrollos de los seres humanos no somos clones. Unos pueden ser antes de los 18 años, otros pueden ser después, a tener ese desarrollo total mental para poder, en cierto modo, decir que es totalmente responsable de sus actos.
son recomendaciones, todavía no hay pautas claras, pero ya en algunos fallos los menciona la Corte Interamericana. El caso Mendoza nace con unos jóvenes que cometen infracciones graves, que ya tenían problemas, habían estado en institutos de rehabilitación cuando existía todavía el patronato en la Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde también allí fueron sometidos a ciertos actos que después consideró actos de tortura a la Corte Interamericana. Después fueron detenidos en una penitenciaría de la provincia de Mendoza. Muchos confunden el nombre de uno de los peticionantes, de una de las víctimas, con la provincia. Hay una coincidencia donde marca muchos aspectos. Todo el mundo habla del caso Mendoza y la prisión perpetua a menores de 18 años. Ese es uno solo de los puntos que le interesa a la Corte Interamericana fijar en ese caso. Quizás el más importante o el más que más llama la atención por el tema de la entidad de la sanción. Pero lo primero que trata el caso es la cuestión particular de estas víctimas. Uno pierde un ojo y no es estando detenido y no es asistido. Cuando se golpea el ojo, le da un pelotazo. En realidad el golpe que recibe ahí no es maltrato, sino un pelotazo fuerte que le produce una seria lesión, pero el problema es que después no recibe asistencia en el lugar donde cumplía su detención. Otro es torturado y aparece muerto. Y los otros sufrieron vejámenes de todo tipo. Condena a la Argentina por afectar la vida, por afectar la integridad personal, por afectar también las garantías judiciales, y de eso se trata el tema de la pena, el tema de los procesos, el tema de los recursos. Y pone énfasis en que todo aquel operador con cuestiones de niños y adolescentes, en la materia que sea, debe conocer, si es sobre todo cuestiones de infracción de la ley penal, al dedillo, por lo que es la doctrina del control de convencionalidad, el estándar mínimo que impone la Corte Interamericana. Obviamente que eso va a depender también de cómo es la recepción, porque cuando, ¿qué queremos los juristas? Ir rápido a lo que es la cuestión. No queremos desarrollos argumentales. Hoy en un ámbito de tecnología 4.0 queremos resolver, como dice Byung-Chul Han, las cuestiones en 160 caracteres, como es el máximo permitido de un Twitter. Y se está muriendo lo que es los desarrollos racionales, argumentativos, porque no hay paciencia. Claro, pero si esto lo aplicamos en estos campos y en el campo de los operadores del derecho, y si se trata de menores de 18 años, estamos en un grave problema. Entonces seguirán viniendo casos como Mendoza, seguirán viniendo casos como Furlan, seguirán viniendo casos como el que he comentado recién de María, seguirán viniendo tantos otros casos que condenan a la Argentina por no respetar derechos de menores de 18 años. El caso Mendoza también nos pone en una cuestión que tendría que tener
un cierto orgullo el derecho público provincial. Orgullo que no implica dormirse en los laureles. Orgullo de que tienen mejores reflejos para adecuarse a los mandatos internacionales que el mismo Estado nacional. Decimos que la ley minoridad vigente, ha habido muchos intentos de modificarla en el Congreso de la Nación que han fracasado. Y fracasaban porque se quería modificarla no para mejorar dentro de lo que es la progresividad de las cuestiones de derechos humanos, sino para empeorarla, porque siempre se ponía, como decía Mari Veloz ayer, el tema de la edad en el medio, queriéndola bajar. La cuestión que seguimos con una ley de origen del tiempo de facto, una ley que ha sido interpelada en el caso Mendoza, porque dijo que fue la que posibilitó establecer esas condenas perpetuas que son inaceptables y que son penas, textualmente dice, penas arbitrarias en derecho penal cuando se aplican a niños y adolescentes. Y lo dice, es arbitraria porque es equiparable a acciones de tortura, tratos crueles e inhumanos. O sea, si uno lo lee en detalle, el caso Mendoza dice eso. Señores, si ustedes siguen aplicando penas ojo, y no nos quedemos en la pena de prisión perpetua, habla de penas desproporcionadas. Privativas la prisión perpetua porque le equipara la tortura al trato cruel e inhumano. Pero también habla de otras penas que van mucho más allá de los tiempos de las cuestiones infanto-juveniles. Habla de que no se puede estar pensando en el interés superior del niño, aunque sea infractor. Muchas terminologías por el tiempo en que fueron dictadas de reglas, habla de delincuentes, si quieren le digamos así, aunque habría que tratar de evitar de seguir estigmatizándolos y discriminándolos, aunque hay ciertas reglas internacionales y ciertos tratados todavía mencionen el tema delincuente, y donde se tiene que hacer todo el esfuerzo en esa especialización. Especialización que no solamente implica aprender normativas, aprender textualismos normativos, porque sabemos que emanan de principios que tienen contenidos valorativos y que tienen aportes interdisciplinarios, de los que me he referido anteriormente. Entonces, ¿por qué es importante leer estos fallos con detenimientos? Y a veces cuando hablamos de lo más prolijo que somos, las instituciones provinciales, nadie nos cree porque los medios hablan en Buenos Aires y no tienen noticias de las provincias, solamente las malas, nunca las buenas. Y también es el diálogo interjurisdiccional que tenemos que tener, o que tendría que tener con más claridad, y que siempre yo les reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque a veces nos confunde si tenemos que seguir sus precedentes. ¿Y por qué hablo del efecto útil? Porque después de la notificación del caso Mendoza, no hemos adecuado todavía la normativa, seguimos con deudas pendientes, las provincias hacemos hasta donde es nuestra competencia, la nación queda muy en falta, no hemos
adecuado también determinadas hermenéuticas en los operadores judiciales, porque si bien decía la Corte Interamericana, al poco tiempo de dictar la última sentencia de supervisión, que se vienen evitando aplicar fallos, sí, quizás no tuvo en cuenta o no le llegó la noticia de que después del año 2013 la jurisdicción argentina siguió aplicando prisiones perpetuas a menores de edad. No voy a, por cuestiones, mencionar provincia. El que quiere busca el fallo en el buscador de la Corte Suprema Argentina. Y me voy a referir para ver si ese efecto útil que está en el artículo 1 de la Convención Americana, cuando claramente dice que los países deben adecuar su normativa y sus prácticas, habla de prácticas por los procesos que correspondieren, para que la convención, que el Estado es parte y se ha obligado a cumplir, no se vea mermada o anulada por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. Artículo 2 del Pacto de San José. Ahí consagra el principio de efecto útil, para que no se vea mermada o anulada por aplicación contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. Sin embargo, lo podemos hacer siguiendo aplicando normas que están interpeladas, que no es aceptada para un Estado parte de ese tratado, o para un Estado parte que acepta la competencia de un tribunal que dice este es el límite. Cuando hablan de estándar mínimos, quiere decir que hay un piso que como legislador, como gobernante, como juez, yo puedo establecer un estándar más favorable hacia arriba, superior, o igual que el estándar que me marca el fallo o la sentencia de ese tribunal internacional. Pero nunca por abajo. Si aplico un estándar por abajo es que estoy bajo la línea de fuego de la responsabilidad internacional, porque lo que me he comprometido es no bajar ese estándar. Y esto debe ser tenido en cuenta. Debe ser tenido en cuenta porque no queda, a mí por ejemplo, no me produce paura cuando un fallo internacional me dice, anda a estudiar. Lo que estás estudiando es corto, no sirve, porque sigues haciendo esto. Me mueve a decir, pero más allá porque me diga un fallo, no, porque me pongo a pensar que he vulnerado una dignidad humana con lo que estoy haciendo. Entonces, esto nos lleva a no solamente hacer abordajes desde la misma juridicidad o textualidad, si bien es un primer proceso, dice el Tratado de Viena, para interpretar un tratado, el texto del tratado, pero también habla del contexto, que es lo que no queremos ver. Pasa que, esto es una opinión muy personal, basada en mis experiencias, que quizás les pueda servir o no, tenemos, por nuestra subjetividad, la tendencia propia de dejarnos ganar por los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son conceptos propios de la psicología. No soy experto en psicología, tengo mínimos conocimientos de interdisciplinaridad, pero
uno de los sesgos cognitivos que más nos vemos orientados a cometer es el sesgo de confirmación. El sesgo hay que entenderlo como algo que limita el conocimiento real de las cuestiones, generado por nuestras propias inferencias mentales. Y el sesgo de confirmación es aquello en donde examinamos un legajo, escuchamos, o si somos jueces de audiencias, escuchamos una primera teoría como en la que tenemos más empatía en abstracto y tratamos después de escuchar solamente lo que fortalece esa teoría, sin querer, aunque sea muy evidente, teorías o elementos que la contradicen si valoramos pruebas. Y estos sesgos también tenemos respecto a la aplicación de los estándares. Tratamos de no verlos, como que no estuvieran escritos, como que no fueran útiles. Entonces, estamos a 2022 y encontramos que en una jurisdicción provincial, en el año 2014, o 2015, perdón, cuando ya estaba notificada la sentencia Mendoza, aplicó prisión perpetua a un joven que cometió un delito grave a los 17 años. Ahora, puede haber un error judicial, puede haber un descuido, pero creo que tenemos que estar como operadores jurídicos informados de cuál es la jurisprudencia actual tanto de la Corte Suprema como de la Corte Interamericana, mientras permanezcamos bajo la aceptación de su competencia contenciosa y mientras nos sigan rigiendo los tratados que son de su órbita y mientras esté vigente el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. ¿Y esto por qué? Porque allí hay un error grave también de la Corte Suprema, porque los abogados le dicen al tribunal, voy a plantear un extraordinario porque has aplicado una prisión perpetua que nos acaban de notificar hace un año atrás que no debe hacerlo el país bajo riesgo de incurrir en repetición cuando tiene que tener una garantía de no repetición y que puede costar la responsabilidad internacional. Y aquí viene el tema de los diálogos interjurisdiccionales. Obviamente no se le concede el recurso extraordinario, va en queja a la Corte Suprema y adivinen cómo reacciona la Corte Suprema cuando le dice, mire, mi cliente cometió el delito a los 17 años, la fecha del delito fue anterior a la condena argentina. En el caso Mendoza, no debía aplicarse esa pena, ya estaba notificado el país, sin embargo, le aplicaron y vengo aquí a que la Corte haga cumplir este compromiso que tiene la República Argentina. ¿Qué opinan? ¿Cuál fue la respuesta de la Corte? Ni lo atendió, le aplicó el 280, el certorari. ¿Qué hacen los abogados? Vuelve el caso, insisten con un recurso de revisión, como en el caso Mendoza, que también hubo recurso de revisión. Quizás inspirados en el caso Mendoza aplicaron el recurso de revisión. Porque decían, seguramente hasta que se mueva
una ingeniería muy lerda que tiene todavía el sistema internacional, este chico va a cumplir la perpetua y más. Entonces quería ver si reaccionaba los operadores del sistema argentino. El Superior Tribunal de la causa le dice, mire, usted vuelve con el mismo planteo del caso Mendoza. Y el caso Mendoza nosotros no lo tomamos en cuenta y aplicamos la perpetua, pero ¿sabe qué? Aquí hay dos cosas que han pasado en este tiempo. El primero, que la Corte Suprema ha confirmado el fallo de perpetua al aplicar el certiorari. Y el segundo dice que la Corte Suprema dictó también el caso Fontevecchia, por lo tanto no es obligatorio para nosotros los fallos de la Corte Interamericana cuando las sentencias ya están firmes. Ni corto ni perezoso, buenos abogados, vuelven a ir en queja a la Corte Suprema. Llega el caso y aquí la sorpresa. En el recurso de revisión el caso es admitido. La queja, porque también le fue denegada el recurso directo federal, la queja ahora la Corte lo admite y le da una buena reprimenda al Tribunal Provincial, aunque como siempre no asume sus culpas. Y dice cosas como que el Tribunal Provincial aplicó mal el precedente Fontevecchia. El precedente Fontevecchia es una cuestión que solamente debe evaluar la Corte Suprema sobre sus sentencias, no las sentencias anteriores. Y con respecto al certiorari, dice, un certiorari no implica ni confirmación ni revocación de la sentencia, sino un caso de elección que hace la Corte Suprema, que lo hace en función del permiso que le otorga el artículo 280 del Código Procesal Civil de la Nación. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿no era un caso de trascendencia que esté vigente una prisión perpetua impuesta por un órgano judicial argentina cuando el país fue interpelado de no aplicar más prisiones perpetuas a delitos que se cometen cuando no se han cumplido los 18 años, en el certiorari que aplicó la Corte? Sin embargo, aquí les dice, mire, tribunal, usted también ha cometido una sentencia arbitraria porque le han planteado si es aplicable el fallo Mendoza. Y usted tendría que no haberlo rechazado mal, aplicando su criterio del caso Fontevecchia, y mal diciendo que yo le he confirmado el fallo cuando no le he confirmado el fallo, sino que simplemente ha aplicado una certiorari. Una cuestión que también ha dejado debidamente aclarada las cuestiones del certiorari y la Corte Interamericana en otro caso, que no es de menores, que es el caso Mohamed, que ahí podemos ver que también la aplicación del certiorari no va con los lineamientos de estándares mínimos internacionales en este tipo de cuestiones. Entonces, le dice, usted como máxima autoridad provincial debió abordar la cuestión y ver y determinar si el caso Mendoza era aplicable a este tema.
Por eso, dice, no podemos hacer más que devolverle el caso, porque es la sentencia de un tribunal internacional para que usted examine si realmente está obligado o no a acatarlo. Distinto hubiera sido si usted hubiera ido en contra directo de un estándar que fija esta Corte, que podríamos revocar el caso y ordenarle. Así que necesitamos que usted primero se expida sobre eso, si es que es válida o no la sentencia perpetua que han impuesto en función del caso Mendoza, y después nosotros volveremos a expedir. Será la tercera vez que va a la Corte Suprema. Estamos bajo Constitución, decía Charles Evans Hughes en 1919, Chief Justice de la Corte Suprema de Estados Unidos, y la Constitución de los Estados Unidos es lo que la Corte Suprema de Justicia dice que es. Pero no se ve la coherencia. Si ustedes lo leen al fallo Escalante de 2002, que me gustaría que lo busquen y lo lean, hasta no alcanzan a entender qué quiere decir. Los tiempos, en el caso Mendoza y en todos los casos, sean civiles o de cualquier naturaleza jurídica, son tiempos especiales. La razonabilidad es un tiempo especial, la razonabilidad temporal de los procesos, y mucho más en los tiempos de menores y adolescentes. Mire, el caso Mendoza hace especial hincapié en la aplicación de las reglas de la proporcionalidad. La proporcionalidad en cuanto a la aplicación de las sanciones que deben ser objeto niños, niñas y adolescentes infractores de la ley penal. Proporcionalidad que en ningún momento puede ser igual a la aplicable a sujetos adultos. Por eso habla de especialidad. No solamente especialidad, que deben ser especialistas certificados los operadores, sino también especialidad en cuanto al régimen o sistema. Pero tampoco, y como ayer se dijo, son dos sistemas independientes, dos sistemas estancos, el sistema juvenil del sistema de adultos, sino son sistemas diferenciados, que es otra cosa. Diferenciados porque se deben aplicar esos principios especiales, además de tener todas las garantías que debe tener el proceso de un adulto cuando hablamos de materia penal. Diferenciado porque también, si bien debe serlo también, como es la regla general en derecho penal, que es un fuero de última ratio, mucho más agravado y mucho más con mayor plus de última ratio cuando se tratan de delitos cometidos por menores de 18 años. Y esto implica una capacitación permanente. La ley 7349, en su artículo 45, impone a los operadores locales penales la obligación de capacitarse en este tipo de materias. Los que no nos capacitamos en este tipo de materias, estamos infringiendo la ley. Más quizás que ese joven que vamos a juzgar. Entonces, esto es una cuestión de coherencia. ¿Para qué están las normas nacionales e internacionales? Tengan en cuenta que el constituyente santiagueño ha sido muy claro
que aquí rige la Convención Internacional de los Derechos del Niño. No solo por la adecuación que debe tener a la Constitución Nacional, porque es parte del Estado argentino que ha firmado el convenio, sino porque lo dice la misma letra de la Constitución de la provincia, y dice que rige en todo el ámbito provincial. Es como que si el constituyente santiagueño hubiese querido insistir porque que lo diga la nacional a veces no prestamos atención, que lo diga un tratado internacional está más lejos, entonces vamos a decirlo aquí, bien cerquita. Ahora el legislador nos da la ley, que podrá tener sus inconsistencias o no, todo es una cuestión de perfeccionamiento progresivo, pero donde da claras pautas de que va a regir la aplicación de la norma más favorable. Es que lo que no podemos entender también es que la jerarquía legislativa se ha modificado a partir de los juicios de Nuremberg en el derecho constitucional. Más allá que todavía establezcamos jerarquías en función de la pirámide de Kelsen. Y esto porque ha habido un hecho que a veces pasa desapercibido. Se dijo que a partir de los tribunales de Nuremberg, los países que después conformaron Naciones Unidas, que la Argentina lo es, e incluso los sistemas regionales como EA, la dignidad humana tiene que considerarse un bien jurídico protegido, cosa que no acontecía antes, que era cuestión de teólogos y filósofos. Y eso ha alterado las jerarquías, porque si la dignidad humana es un fin en sí mismo, como lo ha dicho la Corte Suprema Argentina también en el caso Bamondes, y todos los demás elementos como las cuestiones del derecho deben estar instrumentalizados a su protección, que es el principio pro persona. El principio pro persona es la coraza de esa dignidad humana. Entonces, ¿podemos nosotros hablar de jerarquías normativas cuando el estándar de una de esas jerarquías propias del sistema legal tiene un estándar de protección más bajo que otra que es de menor jerarquía? Por eso Vidal Campos enseñaba bien que todas estas cuestiones acaecidas a partir de la aparición de los corpus y que los estados empezaron a adherirse a la protección viendo el horror que había sido las cuestiones del genocidio en Alemania, el Corpus Internacional de los Derechos Humanos, se aplica en la cúspide de esa pirámide la norma más favorable a la protección de esa dignidad humana. Muchas veces el problema está en que no está debidamente informada la sociedad. Y cuando pasa un hecho de esta naturaleza, y es grave, y encima lo comete un menor de edad, toma mucha trascendencia. Toma mucha trascendencia porque son trágicos, porque son dos víctimas. La víctima de la violación a su bien jurídico, que puede ser su integridad física e incluso la vida, y el otro victimario víctima porque es un sujeto vulnerable. Y un sujeto vulnerable que a veces está pasado bajo lo que es esa
manta que se llama interseccionalidad de derechos. Porque no solamente es vulnerable porque pueda ser niño, si es una niña, también es mujer. Si tiene alguna discapacidad, también hay una vulnerabilidad en la discapacidad. Si pertenece a un pueblo originario, aparece otra. Sí, pero si es pobre. Hoy está tomado como vulnerabilidad la situación de pobreza y marginalidad. Entonces, todas esas cuestiones son objeto de ponderación. Esto no es para decir que hay que garantizarle impunidad a los menores infractores. Como que tampoco la solución, si tienen menos de 16 años, es entregarlo a los padres, que se vaya a la casa y pase lo que Dios quiera. Ahí hay una obligación administrativa del Estado, de los organismos de protección, y claramente lo establece también la ley provincial 7.000, para no decir que citamos normas lejanas, la 7.349, que está vigente desde el año pasado en Santiago del Estero. Medidas en que el juez poco va a intervenir, pero sí que tiene que haber una atención, y donde los equipos administrativos de protección tienen que estar en constante consulta con el juez especializado si es que ha intervenido, si es que se ha judicializado esa cuestión. Acuérdense que el principio de remisión es un principio principal. Y cuando hablo principio de remisión es buscar vías alternativas como la mediación, que también nos da la ley provincial, procesal, direccionamientos cuando son infracciones menores, otros tipos de medidas a cumplir que no sean dentro de un marco de judicialización y donde el factor fundamental de determinación es el Ministerio Público Fiscal, que tiene esa gran responsabilidad. Esto también es para que no resintamos ese sentimiento de seguridad que tiene la sociedad, pero a su vez tampoco pongamos al país el día de mañana en una situación que, como en el caso María, señale la Corte Interamericana con nombre y apellido quiénes son los responsables de esa responsabilidad internacional incurrida por la República Argentina. Nombra con nombre y apellido a la provincia. Y además de mandarnos a estudiar a todos los operadores jurídicos y administrativos del país, le pide al país que esa provincia en especial profundice sus capacitaciones en la materia. Pero no se queda ahí, le pide también que el país juzgue si es que son pedidas las responsabilidades civiles, pero también de oficio realice investigaciones profundas para establecer las responsabilidades personales de todos los que incurrieron en la violación. Entonces, ¿qué nos queda a 10 años del caso Mendoza? Nos queda ver de qué modo respondemos al no incurrir en repeticiones de conducta que nos dicen que no debemos incurrir. Por eso, el operador en materia penal de cuestiones de justicia juvenil debe conocer lo que implica un principio de flexibilidad si el delito es grave, en cuanto a la imposición de las sanciones, y si esta es porque no hay otra aplicando las reglas de la proporcionalidad que deba ser cumplida en instituciones cerradas,
el principio de revisibilidad. Tengo que revisar constantemente cómo va evolucionando para que el periodo de privación de la libertad sea el menor y que sea el necesario y no se cometan excesos que el día de mañana puedan llevarnos a un nuevo caso Mendoza. Vamos a tener muchas sorpresas porque hay muchos casos todavía en estudio y casos de Argentina que antes no pasaban del ámbito de la Comisión Interamericana, hoy llegan a ser sentenciados. Incluso con la búsqueda del Estado de soluciones amistosas en el ámbito de la Comisión. ¿Esto qué quiere decir? Que se allana en cuanto le llega la notificación. Pero a veces es tan grave que pese al allanamiento, el sistema quiere que dicte una sentencia que tiene cumplimiento obligatorio en la Corte Interamericana y no se quede solamente con una resolución de la Comisión Interamericana. El caso María es eso. Hay un allanamiento, pero el allanamiento en el caso María es posterior. Es cuando contestan la vista de que está en sede de la Corte Interamericana. Bien. Para finalizar hay que decir que el proceso penal no se agota cuando se fijan las medidas. Los procesos penales se agotan también en lo que son las ejecuciones de las medidas. Me ha tocado ver casos en donde se condena, por ejemplo, aplicando sanciones y que se tiene en cuenta el principio de las sanciones por delitos graves de menores de edad, con cumplimiento de instituciones cerradas, pero después cuando se pide la aplicación de la libertad condicional, se le aplica a la de adultos. No hay doble varas aquí. Es todo el sistema, es todo el proceso. Si es que hay proceso penal, en los casos de excepción, que puede haberlos, debe aplicarse las pautas de la especialidad, no solamente en el proceso, sino también en la ejecución. Eso sería darle efecto útil a lo que son esos contenidos que hemos venido hablando. Bien, vamos a dar un espacio de preguntas. Con esto hemos dejado los disparadores y bueno, lo importante aquí es hacerlo interactivo, así que lo vamos a ver. Sí, doctor, ¿Quiere? felicitaciones por la exposición y si alguno tiene alguna hay micrófono inalámbrico. Álvaro, micrófono inalámbrico ahí para los doctores. Buenos días. Hola. ¿Sí? Buenos días. Volviendo al punto de la edad de imputabilidad, que se trató ayer también. Cuando se habla de edad de imputabilidad delictiva, normalmente se hace la comparación con edad nupcial, edad de imputabilidad delictiva, capacidad para votar, por ejemplo, y se compara con esto que se trata acá, que es la imputabilidad menor de edad. A su criterio, doctor, a mí me parece sinceramente que no es comparable, porque el grado de madurez que estaría bueno que tenga una persona para votar, para contraer matrimonio o para cometer un delito, no es comparable, porque son situaciones muy diferentes y el grado de madurez es diferente. No, bueno, es que son posiciones que se tienen, que son respetables. Yo entiendo que no, porque todos son actos diferentes.
Lo que es una infracción penal es diferente más allá de lo que es actos permisivos. Además, quizás aplicando eso lo podría utilizar para decir, bueno, si es capaz de discernir en una elección votando, obviamente que discierne entonces cuando comete delitos. Y aquí se está queriendo decir que todavía no está, en cierto modo, desarrollado mentalmente para una comprensión total, por eso se le aplica un régimen especial. Y es así. Pero son cuestiones diferenciadas porque los factores son diferentes. Al ser factores diferentes, sí, los condimentos que tiene cada uno son distintos. Bueno, gracias, doctor. Los felicito. La verdad que siempre estos espacios de debate sobre este tema de colectivos vulnerables y en particular en este caso de niños es muy interesante. Y le quería hacer dos preguntas, sobre todo en lo que ha expuesto en la parte final, en la parte de ejecución de la pena y la modificación de la 24660 que directamente elimina el régimen de la progresividad y de los delitos comprendidos en el artículo 56 bis en el caso de que niños que han estado en conflicto con la ley penal, que están cumpliendo una pena, solicitan el beneficio de libertad condicional y en función de esta limitación que da el artículo 56 bis, se le es denegado. Usted lo ha tocado muy por encima, me gustaría que me dé su opinión profundamente, porque bueno, ahí está la valla de este artículo. Y en segundo lugar, le quiero preguntar específicamente por algunos requisitos del tipo objetivo, en algunas agravantes, por ejemplo, en el caso de banda, cuando una de las características del grupo etario adolescentes es moverse en grupo. Entonces, ¿cómo nosotros, operadores jurídicos, en función de todos estos principios que usted ha mencionado, de la Convención de los Derechos del Niño y de las reglas mínimas de Beijing, nosotros debemos entender o analizar estas situaciones que están previstas como requisitos de un tipo objetivo, pero también tenemos estas características del grupo etario adolescentes? Sí, es claro, porque la respuesta está en lo que es la modulación que debe haber entre la norma infraconstitucional y la Constitución. En este mismo escenario, Robert Alexi nos explicaba que la norma infraconstitucional, tipo regla, es un mandato definitivo que se debe cumplir, pero se debe cumplir en función de la modulación con ese mandato optimizador que es la Constitución y los tratados. Si yo tengo que aplicar, por ejemplo, el texto de las pautas de ejecución que bien lo ha referido usted, literalmente, obviamente, haría una hermenéutica legalista que me llevaría a decir, bueno, no tiene salida, cumplí tu pena en extenso. Si yo pongo una pena dura por la infracción dura, pero reducida en función de la especialidad en un establecimiento cerrado a un menor de edad, ese máximo de pena que le he impuesto es lo perpetuo, si le correspondía perpetuo. Por lo tanto, hay que buscar hermenéuticas que digan, por ejemplo, bueno, si lo perpetuo era 12 años, entonces busco un porcentual en función de esa proporcionalidad respecto a la del adulto. Entonces ahí estaré marcando un régimen diferenciado. Si le aplico liso y llanamente, no. Y además las normas, cuando hablamos del efecto útil,
tanto de la Constitución, es que las normas no se apliquen las que, decíamos, anulen o disminuyan los efectos propios que deben producir esas normas de protección y que tienen autooperatividad además. Bien. Doctor, es que nada quería felicitarlo aquí, doctor, estoy haciendo una pregunta desde aquí. Hacer primero algunas reflexiones sobre lo que usted ha dicho. En el caso Mendoza, uno de los cinco menores era santiagueño, que vivía en Mendoza. Y eso ha sido una circunstancia que quería remarcar, bueno, para que tengamos conocimiento. Y en el caso, y también otro tema, ya que usted lo ha mencionado, el caso María, hacer conocer un poco aquí a los presentes que Santiago del Estero, a través de la Red Latinoamericana de los Derechos Humanos, por el Instituto de la Minoridad de los Niños, Niñas y Adolescentes, ha intervenido como amicus curiae en ese caso, y en este caso la Corte ha aceptado todos los lineamientos que hemos planteado como amicus curiae. Eso es algo que, digamos, nos llena de satisfacción, porque nuestra voz ha estado presente en representación y en defensa de los niños, niñas y adolescentes, en este caso María. En el punto o nota al pie número 8, ahí figura la intervención de la Red Latinoamericana, que ha sido creada aquí justamente en Santiago del Estero y que funciona en toda Latinoamérica. Y por otro lado, quería destacar también que esto de la prisión perpetua, la verdad que yo tengo un planteo que lo vengo haciendo desde hace muchos años, y que creo que el derecho tiene que ser claro cuando hablamos de perpetua, así cuando decimos renta vitalicia, es para toda la vida. Decimos prisión perpetua, lo que nos suena es, a mí se me hace que es una pena demagógica en el sentido que engaña a la gente porque dice perpetua y no es perpetua. El más acérrimo defensor de la prisión perpetua dice que no es perpetua. Pero más allá de eso, hay una disposición expresa en la Convención Americana, en el artículo 40, si no me equivoco, que prohíbe que se aplique la pena de prisión perpetua a los menores de edad, a los niños, niñas y adolescentes. El artículo 40 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. De la Convención Internacional de Derechos del Niño, perdón. Y también, en función de eso, usted ha señalado bien que por ahí, después de esa condena del año 2013, nosotros hemos hecho aquí una conferencia, una charla, así como estamos haciendo ahora, justamente porque mandaban a enseñar, teníamos que aprender los jueces, funcionarios y operadores jurídicos, justamente este mensaje de la Corte Interamericana, que tenemos que capacitarnos en estas cuestiones. Y ahí recuerdo que se debatió en este caso Mendoza, justamente la palabrita podrá, esta del artículo 4, no me acuerdo cuál, de la ley 22.278, cuando establece que para diferenciar la pena entre los menores y los adultos, dice el juez podrá aplicar la pena para el grado de tentativa. Y resulta que ustedes, con muy buen criterio, después de ese fallo, el Superior Tribunal de Justicia hizo un recurso de revisión, creo que de oficio, sabiendo que había una persona, un menor, que ya tenía 30 y pico de años, que en el momento de ser condenado a prisión perpetua era menor de edad, y no le aplicaron el régimen de la minoridad, y se tuvo que hacer una revisión y luego reenviaron, y me tocó a mí juzgar este caso, aplicándole una pena, obviamente que no sea perpetua, porque tenía una pena de prisión perpetua, y se revisó esa sentencia, y discutíamos entre colegas sobre la palabrita podrá, siendo que la Corte Interamericana ya se había expedido al respecto. Y por último, también recordar, yo he anotado alguna cosita, cuando usted menciona esos egos judiciales, en fin, sabemos que hay un fallo de la Corte Interamericana y no lo aplicamos, no solamente las omisiones de los jueces, sino también yo veo de los legisladores en nuestro país. En el caso Kimmel versus Argentina, en el año 2008, se ha expresamente ha señalado que el tema de la deshonrar, desacreditar, cuando hablamos de las calumnias e injurias, son términos indefinidos y que no hacen a la tipicidad específica, aplicando el principio de legalidad para que determinar si hay una deshonra o una desacreditación.
y ha solicitado la Corte que se lo haga desaparecer esos institutos del derecho penal, y sin embargo los legisladores argentinos lo han vuelto a poner, lo han reeditado, pero con una pena de multa. Un poco eso era lo que yo quería preguntar. No, bueno, los estándares están. Los estándares, mientras sigamos comprometidos, sigamos siendo parte del tratado, tratado que se puede también denunciar. Hay países como Perú que están queriendo denunciar nuevamente el pacto, de San José de Costa Rica, Venezuela lo ha hecho, pero digamos los ejemplos no son de los mejores a seguir, ¿no? Entonces, el tema es que se tiene que hacer un control de constitucionalidad y de convencionalidad antes de dictarse cualquier acto. Cuando vemos los casos, por ejemplo, el caso Hellman contra Uruguay claramente dice que la obligación no solamente de los jueces, la obligación es de todas las autoridades del país de Estados partes, sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial. Por lo tanto, debe siempre haber ese principio de ordenación de conformidad, y a su vez también el Código Civil lo dice claramente, si queremos hablar en nombres infraconstitucionales, que las pautas que señala este código serán aplicables en función de su conformidad con la Constitución y los tratados internacionales que la Argentina es parte. Eduardo. Díaz, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo estás? Un gustazo. Muy agradecido por tu ponencia. Quería preguntarte algunas cosas sobre el papel de la prevención especial, sobre el papel de la rehabilitación en el derecho penal juvenil, ¿no? Porque las cuestiones que pasan en el derecho penal juvenil, digo, el derecho penal, la prevención especial, la resocialización, está desprestigiada en el ámbito del derecho penal de adultos, y sin embargo es el pilar en el que se apoya el derecho penal juvenil. Si no conduce a eso, algunas posiciones de desprivilegio respecto a los pibes. Esa era una pregunta que quería hacerte. Y la otra es si de algún modo, bueno, ¿cuál sería si no es en el ámbito tutelar, que se llama el ámbito del sistema de protección, donde también hacen falta las garantías, ¿no? Digo, así que por lo menos en Mendoza ha pasado eso, después del caso de Mendoza, hemos aprendido bastante, entonces habrá muy pocos pibes criminalizados, o sea, muy pocos pibes detenidos, muy pocas penas, pero donde yo veo que donde se filtra la violencia estatal es en el sistema de protección. Entonces, ¿cómo garantizar derechos ahí en ese ámbito donde queda más librado la discrecionalidad del juez o la jueza, ¿no? Bueno, Omar, vos por tu experiencia como juez y como fiscal también, que has sido federal en delitos de lesa humanidad y todo lo demás, tienes bien presente y has sabido meter el dedo en la llaga. Lo que has planteado es lo esencial. No tiene sentido un sistema penal juvenil si no se pone como punto fuerte todos los procedimientos útiles para la rehabilitación y la recuperación de los jóvenes infractores. Claro, el tema está en que no solamente debe ser la capacitación de los operadores, sino buscar también los órganos adecuados que no se conviertan después en pesadas cargas burocráticas que no resuelven nada. Entonces, tenemos que buscarla de esa evaluación y esa ponderación que se haga sobre lo que es el efecto útil. Yo insisto siempre el efecto útil. ¿Sirve o no sirve? Y para eso tenemos que valernos de experiencias, tomar experiencias ajenas también, pero siempre evaluándola a lo que es la situación real o ingeniarnos en modelos reales para alcanzar esas metas que están en el 40, que habla de sistemas especializados. No es
una cuestión. Pasa que en derechos humanos vemos todo estanco. O vemos al operador, o vemos al órgano, pero tenemos que verlo holísticamente. Sistema implica todo. Y segundo, que se trabaje en red. Porque aquí intervienen factores de distintos ámbitos competenciales. Hablo de ministerios públicos, hablo de los que tienen una función jurisdiccional, hablo de los equipos interdisciplinarios y hablo de operadores jurisdiccionales y operadores administrativos. En el caso tienen que actuar bajo el concepto de lineamiento de trabajo en red. Yo he visto en Mendoza, cuando vos me invitaste la otra vez, qué bien que trabaja esa dirección de derechos humanos que está en el ámbito del Poder Judicial. Creo que es un modelo a seguir para colaborar con todos los jueces, sobre todo en estos primeros pasos que estamos haciendo en lo que es la nueva ley penal juvenil que se aplica en la provincia. Y por lo tanto, no, yo sí entiendo que debe ser una respuesta que vaya más allá de la juridicidad y donde esa interdisciplinaridad inunde a todo lo que es el sistema en general, de todos los factores y recursos humanos que intervienen en esa tramitación de ese problema jurídico cuando un menor comete una infracción penal. Esa era una, y la otra no sé si te he contestado. Sí, me la has contestado. Yo quería agregar a lo que decías, que tú hablaste muy bien de distintas vulnerabilidades. Digo, los pibes que tenemos sometidos hoy y las pibas que están sometidas a procesos penales tienen la vulnerabilidad de ser niños, niñas o adolescentes, pero también tienen la vulnerabilidad de que el Estado los ha dejado en los márgenes, ¿no? Digo, el Estado, la situación de injusticia distributiva de la que son víctimas los jóvenes. Entonces, digo, también es un tema que yo tenía ganas de mencionar esta tarde. Y bueno, lo que se decía ayer también, ¿no? Más del 45% son pobres o indigentes, lo que implica también que falta todavía el Estado llegar, ¿no? Llegar a muchos sectores. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarle, o sea, reiterando un poco la ley 7349 del año pasado que nos rige aquí en Santiago, porque creo que justamente la Corte Suprema dice que la primera fuente de interpretación es la ley, y cuando nosotros recurrimos a la ley, yo digo para que esto no se preste a malos entendidos, Sí. Al contrario, soy un defensor y entiendo que por el principio de no regresividad no debemos admitir ni permitir que la imputabilidad sea a partir de menos años, o sea, Sí. y aquí hay 3 artículos que yo he señalado en la ley, el 1, el 10 y el 11. En el primero habla del ámbito de aplicación cuando dice menores de 18 años, o sea que esta ley es para todos los menores de 18 años. Pero después dice, en la parte del proceso, qué parte van a estar en el proceso, dice adolescentes, ya no dice la edad. Y después dice el menor imputable, el menor de 18 años punible, figuras o categorías jurídicas que da la ley. Y bueno, ¿cómo interpretamos? Porque ahí en el artículo 25 del Código Civil y Comercial se habla que la adolescencia empieza a los 13 años. O sea, esa es un poco la duda que Sí. nos puede generar para el futuro y me gustaría escuchar su opinión. Sí. Bueno, esto en primer lugar es una norma de derecho público provincial. ¿Eso qué quiere decir? Que las competencias que tenemos las provincias de fijar pautas procesales. Sabemos que las pautas procesales no pueden contrariar lo que dicen derecho de fondo. Y lamentablemente todavía es la 22.278, la ley de fondo de aplicación en todo el país, ley del Congreso, que habla que la edad de imputabilidad es a partir de los 16 años. Por lo tanto, se entiende que debe regir la ley de minoridad. Es lo único que la Corte Interamericana ha dicho que no está mal, ¿no? Por lo tanto,
Es lo mismo que yo quiera aplicar con una pauta del Código Procesal en contra de lo que diga el Código Civil. La misma hermenéutica, más allá de la terminología que puede ser ambigua o confusa. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna opinión sobre el tema? Bueno, doctor, te doy la última palabra. Muy bien, bueno, muchas gracias. Hasta aquí lo que ha sido la presentación del doctor Eduardo José Ramón Schuglar. Los invitamos, por supuesto, para las 17 horas en este mismo lugar, para la próxima conferencia que tendremos con el profesor doctor Palermo, que nos estará acompañando también en estas actividades. Los esperamos entonces a las 17 horas en este Salón de Usos Múltiples. Muchísimas gracias.